buenos días otra vez. Les bendiga. Muy buenos días. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Se oye atrás? ¿Sí? Esa corneta es rebelde. Te reprendemos en el nombre de Jesús. Bueno, yo me oigo. ¿Ustedes me oyen? En lo que no me oiga, me dicen. No sean así. No sean así que, ay, menos mal que no sé. ¿Cómo están? Oye, qué bueno estar aquí de nuevo. Tenía rato sin estar aquí. Mucho rato. ¿Me extrañaron? Sí. De raza. Yo sí los extrañé. Bueno, miren, ¿saben que mañana es 5 de mayo? Quería dar gracias a Dios por eso, porque mañana es 5 de mayo. Mañana cumplo 27 años de edad. No, mentira. 27 años desde que me hice novio de mi esposa. 27 años. Para los que están sacando cuenta, somos novios de los 5 años. No les voy a decir desde cuándo somos novios. Quédense con la duda. Pero 27 años, doy gracias a Dios por tu vida, amor. Sí, ha sido bueno. Bueno, gusto estar aquí de nuevo para compartir el mensaje y estar de nuevo compartiendo la palabra de Dios. Hoy vamos a compartir un pasaje que ha sido bien significativo para mí en lo que va de año. Saben, para los que aún no conocían esto, yo estuve 24 días en España, ¿ok? Dios permitió y de manera, yo diría sobrenatural, permitió que mi hija mayor, Ana, y yo pudiéramos visitar España contra todo pronóstico, ¿ok? Y parte de eso y de cómo este pasaje hacía fuerza en este tiempo allá es lo que quiero compartirles hoy, ¿ok? Les cuento que a principio de año, en enero, cuando arrancamos nuestra célula, el líder de nuestra célula es Jesús Pérez. Él llevó una reflexión que a su vez compartió Ramesh Richard, el doctor Ramesh Richard. Él es profesor del Seminario Teológico de Dallas y es promotor del sistema de predicación expositiva, ¿ok? Él es presidente y fundador de un ministerio que se llama REACH, que se llama Sanidad, Evangelismo y Salud de la Iglesia Ramesh Richard, así se llama, ¿no? Y él a principio de año, a través de unas reuniones que hacen semanalmente, compartió Filipenses 1, del 21 al 24, y la conclusión de esa reflexión me hizo clic y no se salió de mi mente y ha estado hasta el día de hoy aquí. Y bueno, hoy se las traigo. Espero que sea de bendición para ustedes, así como lo fue para la mía. Leamos un poco cuál fue el versículo. Si quieres, vayan buscando por ahí Filipenses, capítulo 1. Hoy vamos a saber cuál es el sentido de estas palabras de Pablo para la vida del creyente. Filipenses 1. Versículos del 21 al 26. Dice, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. No se oye. Ah, gracias. Sí, definitivamente es algo más de las cornetas que del micrófono. Es la consola. Ok. Bueno, oremos por una nueva consola. Oramos por una nueva consola, Señor. Provee. Necesitamos consola, Señor. ¿Ya se oye? Ok. Bueno, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Se va al audio. Se escucha bajito.
¿Mm? Ah, ya sé que... Ok, el botón. Ahora sí recuerdo cuál es el botón. Ok, a ver. Sí, pero se escucha como que si tengo algo aquí en la garganta. ¿Ya? ¿Aló? ¿Sí? Ok, ok. ¿Listo? Ok, bueno. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para que vuestro provecho y gozo, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Bueno, hagamos lo que siempre hacemos, oremos, ¿verdad? Para que el Señor primeramente nos dé la sabiduría, el discernimiento para recibir su palabra. Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia al estar aquí hoy de nuevo para juntos reflexionar y obtener de ti, Señor, el conocimiento necesario para vivir esta vida en ti, a la que nos has llamado, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de los corazones que está aquí hoy presente. Te pido, Dios, que hables a ellos, que tu palabra sea viva y eficaz, Señor, como siempre lo es para cada corazón, para cada oído, Señor. Y hoy hay una transformación en la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te pido el control de mí, entrego en mis manos, Señor, mi voluntad, mi cuerpo, mis nervios, que sea tu Espíritu el llenándonos a todos, Señor, y seas tú paseándote en medio de nosotros, Señor, para la gloria de tu nombre. Te adoramos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, quisiera dar una vueltica primero con respecto a esta carta de los Filipenses. ¿Qué es la carta de los Filipenses? ¿Qué tiene de especial esta carta de Filipenses? Los filipenses son las personas que vivían en una zona que se llama Filipos, en una ciudad que se llamaba Filipos. Y esta es la epístola de Pablo más amorosa, íntima, personal y cercana entre Pablo y una comunidad de creyentes. De hecho, Pablo se dirige a ellos sin destacar su autoridad. Normalmente Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Aquí dice, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo. Así saluda Pablo en el versículo 1. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. ¿Sí? Obviamente, al nombrar a Timoteo nos habla de que esta comunidad también conocía a Timoteo, y es que esta comunidad fue fruto de la predicación de Pablo en su segundo viaje misionero. Pablo los considera íntimos y les hace saber cuánto agradece a Dios por ellos cada vez que los recuerda. No lo dice a ningún otro remitente, solamente lo dice con los filipenses. Fíjense lo que dice el versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y bueno, ¿qué especial tiene esta gente? ¿Por qué Pablo tiene este sentimiento tan especial por ellos? Pablo también hace saber en las primeras líneas de esta epístola que era una comunidad vibrantes y fieles al camino de Jesús. Vamos a leer los primeros versículos. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo, por todos ustedes, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. ¡Wow! Estando persuadido, convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra,
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Esta gente no solamente, Pablo sentía un afecto especial por ellos, sino que esta gente también sentía un afecto especial con Pablo y estaban atentos a las circunstancias que vivía Pablo en cada momento, desde que lo conocieron, y proveían para Pablo también en medio de sus circunstancias. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Wow. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Ya. Yo tenía... Ay, pásame la agüita, por favor. Ok, entonces vemos acá que definitivamente hay un corazón que ama a esta gente, ¿no? Y debemos entonces saber qué pasó con esta gente, porque esta gente es diferente. ¿Cómo llegó Pablo a conocer a esta gente? Hay una historia en la Biblia que habla acerca de Filipo. Conozcamos un poco acerca de eso. Si nos vamos en toda la historia de Filipos y cómo llega Pablo acá, está en Hechos 16. Y de hecho Filipos es la primera comunidad europea cristiana. Es la primera comunidad que creen en Jesús en Europa. En el segundo viaje misionero, vamos a leer Hechos 16 un momentico, porque hay varias cosas especiales que están alrededor de que estas personas hubiesen llegado a los pies de Cristo. Dice Hechos 16, de hecho, era un área a la cual Pablo no tenía en mente predicar. Pablo tenía otras áreas en mente, menos Europa. Y miren lo que dice el versículo 6. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ¿tienes el mapa por ahí? Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pablo quería ir a Asia, que está al sur, ahí está Pablo, ¿verdad? En la línea negra, y él quería predicar en Asia, y el Espíritu Santo le dijo, no, no es para allá. Wow. Entonces, Pablo sigue. Después dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Gracias. Y vemos Bitinia al norte. Y Pablo, no, no es por ahí. Y Pablo dice, bueno, ¿y hacia dónde voy? Y miren esto. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Macedonia es la provincia, es como el estado Carabobo, y Filipos era como decir Valencia, ¿sí? Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Pablo venía del este y fue al oeste, siguió derecho y llegó a la primera ciudad en Europa. Ahora, si nosotros seguimos leyendo, resulta que a pesar de que la visión que Pablo tuvo fue un varón que rogaba en Macedonia, ven a nosotros, la primera persona que cree en Pablo es una mujer. El primer día que Pablo llega, busca a las afueras de la ciudad un sitio para orar y consigue un grupo de mujeres que están adorando, y una de ellas se llama Lidia. Y esta mujer recibe el mensaje con gozo, se bautiza e invita a él y su familia, a Pablo, a cenar en su casa. Y Pablo empieza a pasar días allí.
Filipos es una ciudad que era nacionalista. Estaba el imperio romano instaurado y cualquier cosa que desviara la atención de lo que dictaba Roma, para ellos era un inconveniente, no les gustaba. Y en ese ir y venir de Pablo, un día se consiguen con otra mujer, pero esta mujer era divina. Y esta mujer, en medio de su, parece que como que predecía el futuro y todo esto, pero era un demonio lo que la tenía cautiva. Pablo en una de esas dice, basta, porque esta mujer, fíjense lo que decía en 16, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, gritaba diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Qué bueno, ¿verdad? Que lo que hacía, pero era un demonio lo que estaba haciendo, y más bien desviaba. Y esto no lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas. Pablo sacó un demonio de alguien y miren lo que le pasó. Lo trajeron al foro y ante las autoridades y presentándolo a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan la ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Primero estaban los principios romanos antes que cualquier otra cosa. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió ese mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies y los con cepos. Entonces, hasta este momento no hay nada bonito que recordar, ¿verdad? Solamente que, bueno, tuvo una visión de un hombre que llamaba a Macedonia, llegan a Macedonia y hay gente sedienta del mensaje del Evangelio, eso está genial. Pero Pablo hace el favor de sacar un demonio y resulta preso y azotado. Pero pasan más cosas. Resulta que Pablo, orando y cantando himnos junto a Silas, y los presos les oían, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y pegaron la carrera. No pegaron la carrera, mira. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espalda y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Era tanto su patriotismo que prefería morir antes de defraudar a su nación en el oficio que estaba ejerciendo. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, epa, no te hagas nada, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Wow. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Y creció la iglesia en Filipo. ¿Qué les parece hasta ahora la experiencia? Algo bonito que recordar. Y según lo que leemos en la carta de Filipenses, esta gente lo que hizo fue crecer y fortalecerse en el conocimiento del Evangelio. Pablo tenía buenos recuerdos de todo esto que había vivido. Al final, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron de la cárcel. Y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacar.
Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Esta fue la experiencia de Pablo con estos hermanos filipenses. Y esta es la comunidad a la que ahora Pablo escribe esta carta. Y ahora podemos entender un poco su amor por ellos. Y entre otros motivos, obviamente porque esta gente también cuidaban y estaban atentos a las necesidades y circunstancias de Pablo. Es una carta inspiradora y motivadora para quienes la escribían. Y lo más impresionante es que le escribió Pablo desde la cárcel. Y aún así era una carta inspiradora y motivadora. Pablo escribió 4 cartas desde la cárcel: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. La condición de cautiverio de Pablo no solamente a través de la carta era de inspiración para otros, sino que su condición en sí, para muchos, era de inspiración para anunciar el Evangelio. No hay en sus palabras lugar al desánimo. Volvemos a la carta de Filipenses, fíjense el versículo 12. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Yo quisiera leerlo en la versión NBI. Dice: hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio, o sea, que estaba haciendo testimonio hasta los que lo custodiaban, y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Aquí todo el mundo sabe que yo estoy preso es por predicar la salvación, por predicar un evangelio, por predicar a Jesucristo, no porque haya hecho nada malo, sino porque estoy diciendo la verdad. Gracias a mis cadenas. ¡Wow! No es un Pablo diciendo, pobrecito de mí, yo y con estas cadenas, sino él ve fruto en su sufrimiento y en sus circunstancias. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. ¿Cómo es esto que alguien predica a Cristo por envidia y rivalidad? Porque habían unos que predicaban el mensaje de Jesucristo, pero promovían todavía las tradiciones judías. Entonces decían, bueno, vamos a aprovechar que Pablo está preso y vamos a predicar a Jesucristo, pero vamos a meterle nosotros nuestras tradiciones judías. Pero mira lo que Pablo piensa de eso. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio, quienes lo hacen con buenas intenciones. Aquellos, los que hacen por rivalidad y por envidia, predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. Pero ¿qué importa? ¿Qué pues? Dice en Reina Valera. Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré mucho más. En esto me alegro y seguiré alegrándome. Amén. Entonces, en vez de esto traer como angustia a estos creyentes, más bien trae ánimo. Y no solamente la carta, sino las circunstancias de Pablo. En esta carta tampoco vamos a conseguir críticas hacia la iglesia de Filipo. Pablo no hace críticas a esta iglesia. Más bien, tampoco le corrige ningún tipo de doctrina. Más bien les anima, les exalta, les advierte y les aconseja, como un amigo.
como un amigo cercano e íntimo. Les saluda, les agradece, les informa de lo que está viviendo en este momento y les comenta acerca de las noticias que él está recibiendo. Es su respuesta a esto. Esta carta es entregada a Pablo por medio de Epafrodito, un fiel de la iglesia filipense. El problema más grande que anuncia Pablo a esta iglesia es una diferencia que había entre dos mujeres que se llamaban Evodia y Síntique. Y quizás era algo como que, bueno, a mí me gusta hacer las cosas así, bueno, a mí me gusta hacerlas asadas. Entonces, como que había una pequeña diferencia, pero todos estaban en la misma dirección. Y Pablo lo que les dice en Filipenses 4:2, mira, es lo único así que tú dices, wow. Él dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Más nada. Ya. Y saber estos detalles nos ubica en el amor especial que tenía Pablo con ellos. Lo que resalta el valor sincero y abierto de cada una de las palabras que Pablo les comparte a sus amados y deseados. Así los llama en el mismo capítulo 4, versículo 1. Miren cómo los llama. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Pablo expone su corazón y lo abre confiadamente. Y esto resalta la sinceridad de estas palabras a la iglesia de Filipo. Dice el versículo 19 y 20, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, la asistencia del Espíritu de Cristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, con toda confianza y como siempre lo he tenido, ahora también será magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte, Cristo. ¿Sí? Pablo mantiene y modela su esperanza puesta en Cristo. Y dos cosas sustentaban el gozo de Pablo. La primera era la proclamación abundante del Evangelio de Cristo. ¡Wow! Eso para él era el top. Y la segunda, su liberación. Tenía 2 años preso. Obviamente no quería estar preso. Pero su anhelo de ser libre no era como que calmar las circunstancias dolorosas o el sufrimiento. No. Su anhelo de ser libre era seguir trabajando en la obra, yendo a las naciones, levantando iglesias y fortaleciendo y estableciendo las que ya estaban formadas. Esta liberación esperada por la oración de los fieles y la ayuda del Espíritu de Cristo no era sino para seguir en la proclamación del Evangelio y en la confirmación de las iglesias. Pablo sabía cuál fuese el resultado, que cual fuese el resultado no sería avergonzado. Él lo sabía y no es primera vez que lo anuncia, porque saben que hay una promesa dictada que dice que no sería avergonzado. Esa promesa Pablo la anuncia en Romanos 10:11, perdón. Fíjense que lo dice. Dice, pues la Escritura dice, y la Escritura que en este momento existía era el Antiguo Testamento. Y la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y esa palabra viene del profeta Isaías en el capítulo 28, donde anuncia la profecía acerca de la piedra angular que es Cristo, en la cual quien crea en ella no sería avergonzado. Era una promesa del Señor. Y él sabía y tenía la seguridad que no sería avergonzado. No era que, fíjense lo que dice el versículo 20. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. No era que Pablo le iba a dar gloria a Cristo,
sino que Cristo sería glorificado, magnificado en la persona de Pablo. Cristo sería exaltado al conocer de Pablo y su vida y sus circunstancias. No era Pablo llevando gloria, sino era la vida de Pablo en sí. Y es diferente. Tu vida glorifica a Dios. Una cosa es lo que con tu boca glorifiques a Dios y des gracias a Dios y anuncies que fue porque Dios quiso. Pero la gente sin que tú hables, al verte, glorifica a Dios. Y es eso aquí lo que Pablo está diciendo. Que en medio de mis circunstancias, por mis circunstancias, no por lo que yo diga, sino por lo que vean en mí y lo que vivo, el nombre de Cristo será magnificado. Ese era su gozo y era su objetivo. Ahora nos preguntamos, ¿está la circunstancia de tu vida llevando personas a glorificar a Cristo? Hay personas que ven las circunstancias de tu vida y dan gloria a Dios por lo que ven. O simplemente se preguntan, bueno, este hombre o esta mujer que es cristiana, no. Más bien, no es mal que yo no soy nada de eso. O al contrario, en medio de la circunstancia difícil, dicen, wow, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero eso de que tú tienes, yo quiero escuchar eso, ¿a dónde tú eres cristiano? Porque esas son las preguntas que nuestra cultura nos hace. Ay, tú eres cristiano, ¿y a qué iglesia vas tú? La gente se interesa en conocer dónde te congregas. No estamos hablando de los cristianos, estamos hablando de la gente del mundo. Ay, yo sí quisiera ir un día a escuchar eso de lo que tú tienes. En medio de lo que la gente ve en tu vida, ¿están exaltando a Dios y glorificando a Cristo? Contéstese. Sea lo que sea, si Cristo está siendo magnificado, es lo mejor que te puede pasar. Pero que ya va, lo que me está pasando es malo. Pero si Cristo está siendo glorificado, es lo mejor que te puede pasar. Este era el sentir de Pablo. No importa que esté preso, no importa mis sufrimientos, mis padecimientos. Si Cristo es exaltado, se está cumpliendo el objetivo. Bienvenido al sufrimiento. Bienvenido a esa circunstancia difícil. Pero si de verdad Cristo está siendo glorificado en ella. La luz de Cristo en tu vida. ¿Se acuerdan ese mensaje? La luz del Evangelio. Si no lo vio, vaya al canal de YouTube. Ahí lo tenemos, se llama La Luz del Evangelio. Está la luz que Cristo puso en tu vida, alumbrando a los demás, siendo de testimonio, llevando a las personas a Cristo. Es la gran pregunta. Y dice Pablo, versículos 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para Pablo, su vida en el presente y en el futuro es definida por la vida y el amor de Jesús por él. Cuando dice vivir, mi vivir está apuntando a todos los aspectos de su vida. Todo lo que concierne a mi existencia es Cristo. Esta es la filosofía de Pablo. Esta es la filosofía cristiana. Dice Ramel Richard, la filosofía del mundo te lleva a la tumba, pero la filosofía cristiana trasciende la tumba. Es mejor la filosofía de Cristo que la del mundo. Pablo dice, para mí, es su pensar, es su creencia firme, su filosofía. Y es la que debe estar en todos los creyentes. Que nuestro vivir sea Cristo. La vida que ahora tenía Pablo y la vida que ahora tenemos los que hemos creído
fue proporcionada por Cristo, para Cristo. Esta vida es Cristo mismo. Pablo está en unión vital con el Salvador y Dador de la vida eterna, porque Cristo es la vida y solo Él puede proporcionarla. Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pablo entiende que no puede vivir en otra filosofía. Vivir es Cristo. Para ti, vivir es Cristo. Y esto aplica para cada uno de nosotros, contigo, conmigo, con cada creyente. Vivir es Cristo. En otras palabras, Pablo dice, yo vivo solo para servirle a Él, solo para comunión con Él, y no tengo otro concepto de la vida sino Él. Esta es la filosofía de Pablo. Pablo tenía muchas cosas de que jactarse, muchísimas cosas que había logrado a lo largo de su vida, pero las estima como pérdida por amor a Cristo. En esta misma carta les pone en el capítulo 3, versículos 7 y 8, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y también dice, y el morir es ganancia, porque la muerte implica abrazar la esperanza venidera, la esperanza de gloria. Jesús dice por allá en Juan 11, 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá y no morirá eternamente. Es la esperanza a la que Pablo está aferrado. Y por eso afirma y confirma de que morir es ganancia. La ganancia en la muerte no implica la liberación del sufrimiento, ya salí de esto, sino el encuentro con su Señor. La muerte física nos introduce en el perfecto conocimiento de Cristo y en la completa unión con Él. La comunión perfecta es a donde vamos. ¿Sí sabes eso? Que después de tu muerte física vas al conocimiento perfecto de Cristo, cara a cara por la eternidad con Él. ¿Te trae esperanza eso? Y Pablo manifiesta aquí una encrucijada en su corazón cuando dice más, si el vivir en la carne, y obviamente no está hablando de los deseos pecaminosos de la carne, sino vivir físicamente, mas si vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, ¿por qué? Porque vivir es Cristo. Y si estoy vivo, estoy en la obra. ¿En la obra de quién? Cristo. De Cristo. Resulta para mí en beneficio de la obra. ¡Wow! No sé qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. ¡Ay! Y eran estas dos cosas tan diferentes. Dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para Pablo? Para mí no, para mí sea cuando yo vaya a la presencia del Señor. Va a ser muchísimo mejor para mí. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y vemos el corazón de Pablo que sacrifica el morir e ir a su Señor por amor a los que aún quedaban aquí.
una encrucijada está Pablo en saber qué hacer. Definitivamente, aunque no dependiera de él, el morir. No era que Pablo dice, no, yo mejor me muero. ¿Y tú? No, no. Si Pablo era ejecutado, estaría con Jesús, porque estaba preso, y si salía en el juicio de Roma, que debía morir, iba a estar con Jesús. Pero si era liberado, podía seguir trabajando para empezar más comunidades, lo que sería muchísimo mejor, pero no para Pablo, sino para las demás personas que han venido a Cristo. Y lo que vemos aquí es que morir por Jesús no es el sacrificio, según la filosofía que Pablo nos muestra aquí. El verdadero sacrificio para Pablo es permanecer vivo para servir a otros. ¿Vives para los demás? ¿Vives encauzado en la obra de Cristo? El Señor nos llamó a través del mismo apóstol Pablo allá en Romanos 12, entregar vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Ese es el verdadero sacrificio. El vivir de Pablo literalmente representaba sufrimiento, con el fin de amar a otros más que a sí mismo. Porque ¿qué fue lo que le pasó en Filipenses, allá en Filipos? Cayeron a Pablo. ¿Qué hizo de malo? Liberó a alguien de un demonio. ¿Sí? Es una disyuntiva entre lo que es muchísimo mejor para él y lo que es más necesario para otros. Dice, y confiado en esto, dice Pablo, versículo 25, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez en ustedes. Pablo termina optando y entendiendo y aferrándose a lo que es más necesario, servir a los demás mientras vive. No es que Pablo pudiera elegir morir, pero sí entiende que todavía tiene ministerio por delante. Había una convicción, quizás en su comunión con el Señor tenía la convicción de que no, sé que no me voy a morir todavía. Sé que quedaré, dice. Sé que quedaré. Así como más adelante, allá en la segunda carta a Timoteo, le dice a Timoteo, sé que es mi momento de partir con el Señor. Así como tuvo la convicción en este momento, tuvo la convicción en el otro momento. La prioridad no estaba en aliviar las dificultades, sino en servir a los hermanos. Todo sería para vuestro provecho y gozo en la fe. No era para su provecho y gozo en la fe, aunque él se gozaba de lo que vivía. El versículo 26 nos dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. NBI dice, así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Pablo también se gozaba en que cuando lo vieran llegar, cuando vieran esto, la gente daría gloria a Dios, gracias a Dios por ver a Pablo. De aquí en adelante Pablo hace un llamado y exhorta al comportamiento digno del Evangelio de Cristo. Porque ese ambiente hostil que Pablo vivió cuando estuvo en Filipos se acentuó a medida que la iglesia creció en esta zona. Y definitivamente lo que Pablo sufrió estaba sufriendo esta gente. ¿Sí? Y conociendo ese ambiente hostil, sabemos que esta comunidad patriótica romana harían lo posible para apagar el fuego o el mensaje del Evangelio que se estaba propagando. Versículo 27 al 28 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a verlos, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos para ellos ciertamente es indicio de perdición,
mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Y Pablo aquí en estos dos versículos le hace un llamado y una exhortación a la vida de santidad. Y después dice, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Y Pablo hace ahora una exhortación a la vida comprometida con el Evangelio, aclarando que sí, la vida en el Evangelio también ocasiona sufrimiento, sacrificio, siempre y cuando estés dando el mensaje y predicando el mensaje, dándolo todo, siempre y cuando tu vida sea Cristo, tu vivir sea Cristo. Y esa es la exhortación de hoy. ¿Es tu vivir Cristo? El vivir del creyente, además de ser un privilegio, y esto podemos concluirlo así, la vida del creyente, además de ser un privilegio, es una responsabilidad. Tu vida, que estés vivo, sí es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Pablo lo dice, si estoy muerto es ganancia, pero si estoy vivo es para la obra. ¿Sí? Resulta en beneficio de la obra. ¿Es tu vida beneficio para la obra? ¿Estás viviendo para ti o para la causa de quien te dio la vida? La vida que hoy tienes le pertenece a Cristo. Él es la vida, Él te la dio y debe ser vivida para Él. Es el llamado que Dios nos hace. Tenemos una gran responsabilidad ante Dios por causa de la obra. La semana pasada tuvimos el honor de tener aquí al pastor Giovanni Rodríguez y confirmo y reafirmo lo que él dijo. El mundo se está cayendo y se está desmoronando. El mundo se está cayendo y se está desmoronando. ¿Sí? El fin está cerca, más ahora que nunca. Y más ahora que nunca somos responsables ante el Señor de lo que estamos haciendo con la vida que Él nos entregó. La vida que no tienen otras personas y que necesitan tener, que se van con el mundo en su caída, en beneficio de la obra salvadora, de llevar el Evangelio a todas aquellas almas aún condenadas, necesitadas de una esperanza. La esperanza que proporciona Cristo, la esperanza salvadora. Vivamos para Cristo, hermano. Que nuestro vivir sea Cristo. La semana pasada tuvimos una lectura en la célula y decía algo como esto. Parece esto mucho pedir. La verdad es que hay momentos en que siento que Dios está pidiendo algo que no es razonable. Puede que sea escuchar y cuidar a una mujer que desea conversar cuando emocional y físicamente me siento agotada al final de un largo día de ministerio. No, Señor, tú sabes que no, estoy cansado. Tal vez sea suministrar un apoyo económico sustancial para ayudar a una pareja que está en la obra cristiana a proporcionar una educación cristiana a sus hijos. No, que vean a ver cómo lo hacen. Quizás sea relacionarme con una persona difícil y exigente. Y a veces nos parece mucho pedir. En esos momentos me siento emocionalmente extenuada. La autora es una mujer. Y dice, ya he dado mucho, no puedo dar más. Es entonces cuando necesito hacer un viaje al Calvario y mirar a los ojos de un Dios que sangra y que dio todo para reconciliarme con Él. Por eso el apóstol Pablo dice, por consiguiente os ruego,
por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, lo cual es vuestro culto racional, lo cual es la manera lógica de adorar a un Dios que lo dio todo. Que nuestro vivir sea Cristo. Vivir es una responsabilidad. Y como les dije, en este devocional o este compartir al principio de año, eso en mi mente dio muchas vueltas. Muchas vueltas. Hoy todavía me aferro a esa palabra y le pido al Señor que así sea. Cuando este viaje a España, les comparto un poquito acerca del testimonio que tenía pendiente. A finales del año pasado, yo había solicitado una visa americana. Ese fue el motivo del viaje. La solicité en el 2023. Ni pensaba yo lo que sería del 2025. Pedí la visa en el 2023 y me dieron la cita para el 2025. Y yo dije, de aquí a allá reúno. Y en este país impredecible, llegó finales del año 2024, donde en el lugar donde trabajaba cerró, los recursos que habíamos reunido para ese viaje se tuvieron que desviar hacia otros compromisos. Teníamos el anhelo de que mi hija, como cumple 15 años en este año, en septiembre, pudiera acompañarme para solicitar esta visa. Ese era el plan del año pasado, pero ¿saben qué? No había dinero. En diciembre nos sentamos, definimos, ¿saben qué? No hay viaje. Lloramos, nos sentimos, nos afligimos, y dijimos, bueno, no es la voluntad de Dios, se perdió esa cita. En febrero, extrañamente, empieza a llegarme mensajes de publicidades de pasajes a España y de vuelta de $600. Eso era muy económico. Para un pasaje a España está alrededor de 800. Ida y vuelta. ¿Y de dónde? Pasaba desapercibido todos los mensajes hasta que una prima me dijo, Marco, mira. Bueno, y entonces, Señor, ¿cómo es esto? ¿Quieres que vaya? Yo quiero ir. Pasó que el Señor puso en mi corazón a hablar con un primo y casi sin mediar palabra me mandó un archivo que decía viaje de mar. Y compré un pasaje a España y de vuelta para mí y para mi hija por 24 días. ¡Qué loco! Yo le dije, no, tenían que ser como 15 para solicitar la visa, y si me la daban, en el peor momento de la historia entre Venezuela y Estados Unidos quizás, contra todo pronóstico, dije, Señor, yo vivo para ti, si es tu voluntad que se haga. Pero tenía que calcular que si me la daban, tenía que esperar 15 días quizás para que me dieran el pasaporte, porque te retienen el pasaporte y después te dan la visa los días, para quienes no han sacado visa. El tema es que 24 días. Y bueno, partimos el día que correspondía, el 20 de marzo, y la pasamos muy bien, visitamos. El lunes fui a mi cita, ese mismo día las declaraciones de Trump eran, no queremos venezolanos entrando en Estados Unidos. Pero yo llegué puntual a mi cita, veía que a todo el mundo le pedían planilla, yo no traía ninguna planilla, pero no recordaba que había que llevar una planilla, y efectivamente no había que llenar planilla, llegaba planilla a los españoles que querían estudiar en los Estados Unidos. Todo fue momentos de tensión, obviamente, entré, llegué a la taquilla, veía cómo salían los españoles con su pasaporte en la mano, es decir, sin visas aprobadas, y que quedara para uno. Y cuando me paré frente a la taquilla que correspondía, les dije, ¿cuál es el motivo de su viaje? ¿Cuál es el motivo de viaje? Yo le dije, un viaje ministerial. ¿Ministerial? Sí, ministerial. Yo soy copastor de una iglesia en Venezuela y tengo la intención de ir a los Estados Unidos a capacitarme y recibir instrucción para llevar a mi iglesia en Venezuela. Ok. ¿Y usted, ese viaje, quién lo paga? No sé, la congregación. Sí, recogeremos allí, allá, y vemos. O sea, no tengo plata. Ok. ¿Y usted haría turismo? Bueno, sí, tengo varios hermanos allá, discípulos que quisiera visitar y conectar con ellos. Es mi intención.
Lo cual yo entendí desde un principio al llegar a España que también ese era el trabajo en España, ¿no? Pero hasta ese momento no había ningún tipo de vista de que eso pudiese ser posible. Y bueno, ya, ok. Pero yo te digo a los Estados Unidos. Sí, fui una vez, en 2012, con mi iglesia que me llevaron al Expolit, una exposición de literatura y música cristiana. Algunos de los que estamos aquí participamos de eso, fue una experiencia maravillosa y nos dieron la visa por una entrada. Usted entra y sale, y chao. Sí, aquí dice, algo que ver con la iglesia, sí. Me dice, bueno, ahora va a poder entrar a los Estados Unidos unas 2, 3 veces más, ha sido su visa aprobada por 10 años. Yo, ¿what? O sea, 2, 3 veces más. No, ¿puedo ir más? Y en medio de circunstancias, pronósticos contrarios, me aprobaron una visa. Me quedé tan petrificado que me da un papelito y me quedo en la planilla y me dice, ya se Salí en medio de Madrid solo, porque obviamente no podía llevar a Ana, caminando así, sin rumbo. A esa hora, ¿quién le decía? Porque eran las 11 de la mañana y aquí son como las 4. Pero no me aguanté, a la media hora ya me fallé. La desperté temprano ese día. Y el viernes, eso fue el lunes, el viernes ya tenía mi visa en la mano. Nos habían regalado un pasaje a Valencia, una prima de mi esposa, para ir y visitar Valencia, maravilloso. Habíamos experimentado lo que era, de alguna forma, el contexto cultural y también, de alguna forma, la perversión que había en el mundo, en esas ciudades, con este tema de las ideologías. Y, wow, estábamos así como que expectantes, ¿no? Pero siempre con el corazón inquieto, Señor. Había pasado una semana y todavía quedaban 17 días. Y decía, ¿y ahora, Señor? ¿Qué voy a hacer yo aquí? Ya habíamos caminado, habíamos recorrido, y muchos dirán, no, chico, yo hubiese conocido más, pero eso no está en mi corazón. Había gente que me decía, pero estás de vacaciones, disfruta. Y, oye, pero es que yo siento que de vacaciones estoy cuando esté con mi familia completa. Y no quiso decir que yo no salí con Ana, y visitamos, y fuimos, y chévere, pero mi corazón estaba inquieto. Y estaba en oración, le decía a Ana, vamos a orar porque yo creo que el Señor quiere que hagamos algo aquí, algo tiene que pasar aquí, algo tiene que pasar aquí. Y llamaba y contactaba con alguien, con el otro, y nadie podía, estaba ocupado. Bueno, ese fin de semana estaba inquieto, oré. Y el Señor respondió a la oración el lunes. Y a partir de ese lunes se llenó la agenda y fue maravilloso porque empecé a tener reuniones casi a diario con personas que eran de esta congregación, con los cuales me pude poner súper al día. Fue emocionante verlos que están activos en la obra, trabajando en el Evangelio. Muchos dieron gracias por toda la instrucción y lo que el Señor permitió en sus vidas aquí en esta iglesia. Y el Evangelio se está expandiendo porque ellos están allá y nacieron aquí. Eso fue muy satisfactorio. Saber que sus corazones están sanos y que nos aman y recuerdan con mucho cariño. Eso fue muy satisfactorio. Me puse con todos al día, conecté con algunos, con otros que no sabían que estaban allá. Conecté con varias congregaciones de iglesias que están allá, nos pusimos en contacto, tuvimos la oportunidad de compartir el Evangelio con personas allá que estaban ahí, y bueno, les predicábamos en un país que es tan hostil con el tema del evangelismo. Y una de las mayores satisfacciones fue que mi hija caminara conmigo en esos días y pudiera ser testigo de lo que Dios hacía. Y ya en la tercera semana decíamos, Náguara, ¿viste lo que el Señor está haciendo? Este era un viaje con propósito, un viaje misionero, porque el Señor nos permitió hasta confirmar personas que estaban allá en lo que Dios estaba tratando con sus vidas. Y fue maravilloso. Ver la emoción de mi hija en estas circunstancias fue satisfactorio, porque es lo que yo quiero que sea su vida, que viva para Cristo, sea lo que sea que eso represente, vivir para Cristo. Y yo quiero que por el resto de mi vida
mi vivir sea Cristo. Porque ya sé que cuando muera ganaré el gran galardón de estar cara a cara con mi Señor. Eso está garantizado. Entonces, no me he muerto aún. ¿O está usted aquí hoy vivo? Matriculó este año. Pasó por el COVID y no le hizo coquito. ¿Cuántas circunstancias difíciles no ha vivido usted? ¿Se ha preguntado por qué vive aún hoy? Usted tiene una responsabilidad todavía. Así como Pablo sabía que mientras estaba vivo tenía que seguir trabajando, usted hoy tiene una responsabilidad con el Señor, porque usted tiene en su vida la vida de Cristo. Y el Señor un día usted va a tener que darle detalles y reporte de lo que Él entregó en sus manos. Vivir es Cristo. Viva para Cristo. Amén. 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 Oremos. Póngase de pie. Padre, te doy gracias por tu amor, misericordia y gracia. Te doy gracias porque tenemos tu vida en nuestra vida. Te doy gracias porque ya no somos nosotros, sino tú en nosotros. Señor, ayúdanos a entender estas palabras, Señor. Y que no haya nada, Dios, que impida que vivamos en esta verdad. Escudriña nuestros corazones. Muéstranos lo que está ahí aún siendo piedra de tropiezo. Lo entregamos en tus manos. Señor, queremos vivir en el gozo y en la plenitud de vivir para ti. La vida no tiene sentido si no vivimos para ti, porque es tu vida la que vivimos hoy. Ayúdanos, Señor, en esto. Ve delante de nosotros, sosténnos, asístenos por medio de tu Espíritu, Señor, a vivir la vida que diseñaste para nosotros, la vida original, el diseño original de vida que estableciste para el hombre y para cada uno de nosotros en particular. Que esto sea una realidad, Señor, en la vida de cada integrante de esta iglesia, Señor. Que nuestro amor por ti sea vibrante, fuerte, sólido, Señor. Y que nuestro norte sea siempre tú y tu causa, Señor. En el nombre de Jesús sabemos que ahí es donde conseguiremos el verdadero gozo y paz en medio de todas circunstancias. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Si hay alguien aquí que todavía no ha dado ese paso, o no siente que su vida esté encauzada hacia Cristo, o que de alguna forma no tiene la vida de Cristo en sí, hoy ríndase, rinda su vida, rinda su corazón y diga: Señor, ven a mi vida, dame tu vida, porque moriste, sufriste y derramaste sangre por mi causa. Ahora yo quiero vivir por tu causa. Lléname de ti, porque quiero vivir para ti. Que nuestro vivir sea Cristo, Señor, sea lo que sea que eso represente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.